casi un 90% de las veces, son lesiones bilaterales. ¿Eso qué implica? Que los dos pabellones auriculares han de estar mal posicionados. Probablemente uno en mayor grado que el otro, pero ambos van a tener esa configuración de mala posición. En cambio, en las estructurales, las que vimos la semana pasada, dijimos que suelen ser en altísimos porcentajes, afortunadamente, unilaterales. La bilateralidad de la malformación estructural es una verdadera rareza. Yo personalmente nunca he visto una. De tal forma que aquí sí, en estas posicionales, casi siempre las dos van a estar mal posicionadas. Y algo que debo recalcarles con cierta vehemencia. ¿Por qué? Porque todavía, pese a que esto está perfectamente demostrado, existe el criterio no solamente en la gente, en el grupo, sino también en algunos grupos médicos no especializados, es decir, en personal de salud que no tiene la formación de la especialidad de esta cirugía plástica, donde todavía se piensa que la malformación posicional de la oreja pudiera deberse a un factor de un manejo vicioso de la posición del pabellón. Por ejemplo, que el niño en su primer mes de vida duerma con la oreja plegada hacia adelante y apoyada en la almohada. O que, por ejemplo, la madre tenga la tendencia de ponerle los pabellones hacia adelante y un gorrito encima. O, por ejemplo, el manipuleo de los pabellones auriculares. Generalmente se suele dar en chiquitos que están en los primeros años de la escuela. Ninguno de estos factores externos han de ser los responsables para que esta mala posición del pabellón se presente. Todo es de origen genético y dominante. Por eso decimos, son lesiones que se han de presentar desde el nacimiento. Pero aquí también quiero hacerles una aclaración importantísima. En estas que vamos a ver hoy en la mañana, en las orejas mal posicionadas, llamadas prominentes, probablemente no sea fácil con un niño recién nacido hacer el diagnóstico de la mala posición. Y esta se pueda ir presentando a lo largo de su vida, pero no porque tenga una posición viciosa o adopten una posición viciosa, sino más bien porque el origen genético se está dando en ese paciente. Si nosotros a este chico le hacemos un interrogatorio o a él, al paciente que ya pueda respondernos o a los padres, veremos que probablemente abuelos, padres, hermanos, primos o tíos van a tener el mismo problema hereditario. Entonces tenemos que desechar ese concepto que hasta hace algunos años atrás era todavía existente. La mala posición de la oreja no se debe a un vicio que se adopte en relación al manejo de esa oreja, sino más bien se debe a una lesión de tipo genético. Aquí les muestro la clasificación gruesa que tenemos sobre estas lesiones. Les he dicho que las malformaciones del pabellón auricular son muchísimas. Es tal la variedad que es muy difícil de lograr hacer una clasificación. Ha sido muy complicado. Por eso es que tenemos esta clasificación gruesa. Las de la anatomía, esas malformaciones que afectan a la anatomía de la oreja, donde la expresión máxima es la microtia, que la hemos visto ya. Y las de la posición, es decir, donde el pabellón, que está perfectamente constituido, anatómicamente bien constituido, sino que su problema es su mala posición. Y la expresión máxima por su enorme cantidad de veces que la vamos a ver, son las llamadas orejas prominentes. Este es un problema, y ya les dije también la semana pasada, que se lo conoce desde muy antiguo, incluso en nuestra cultura yahuanacota, nuestra cultura pre-incásica. Los yahuanacotas eran anteriores a los incas. Vale decir, desde hace siglos atrás existe la descripción de estas lesiones. La prueba es esta vasija, esta cerámica,
de la cultura tiahuanacota que se encuentra ubicada en el Museo Antropológico de la Universidad de La Paz, en la UMSA. De tal suerte entonces que en esta vasija vamos a encontrar que este ser está perfectamente diseñado, ¿no es verdad?, en su expresión como cerámica, con este tipo de orejas prominentes, mal posicionadas. Y curiosamente, en aquella época, estos eran los denominados orejones, que en nuestra cultura preincásica eran verdaderos sabios. Se los consideraba verdaderos sabios por tener esta adopción anatómica de sus orejas. Se les consultaba. Eran los que guiaban las conductas de los pueblos. En nuestro medio, actualmente, siglos después, un niño que tenga esta disposición de sus orejitas seguramente va a ser maltratado, agredido. Se le va a practicar el bullying, ¿es verdad? De tal suerte que los criterios también han cambiado. Pero con esto quiero mostrarles que este es un problema que ya se lo tiene desde mucho antes atrás. Tal es así, por ejemplo, que hay un trabajo científico escrito por un inglés, Ellie, en 1881, donde muestra a este paciente que fue el primer caso que se operó de este tipo de lesiones. Con esta foto yo quiero mostrarles qué criterios manejamos nosotros en la especialidad, y esto a manera de cultura general, porque esto nadie les va a preguntar. Es decir, qué criterios manejamos nosotros para ubicar en adecuada posición a los pabellones auriculares. Estas son las llamadas líneas de Frankfurt. Y para las orejas trazamos una línea horizontal que va del punto más alto del arco ciliar hasta el punto más alto del pabellón auricular, del hélix. Otra inferior y paralela que va desde el ángulo nasolabial hasta el punto más bajo del lóbulo. Esa debe ser la posición del pabellón auricular. ¿Y a qué distancia se debe encontrar del canto externo del ojo? Más o menos entre el surco preauricular y el canto externo del ojo debe haber una distancia semejante a la longitud total del pabellón auricular, como aquí estamos expresando. Entonces, estos criterios nos ayudan a nosotros para manejarnos en la mala posición de las orejas, no del tema que hoy vamos a ver, porque hoy vamos a ver otro problema, sino de todo lo que representa la mala ubicación. Dentro de las malas posiciones auriculares, la más frecuente, altísimamente frecuente, como vamos a ver en la frecuencia de la etiología, son las malformaciones de las orejas prominentes. Están dentro de las más frecuentes de las malformaciones humanas, esa oreja prominente. Y consiste en una mala ubicación, una mala disposición de situación del pabellón en relación a la región mastoidea o en relación a la región del cráneo. Normalmente se conceptúa como un grado normal de separación del pabellón auricular en relación al cráneo de entre 15 y 20 grados más o menos. Cualquier posición que supere esos 20, 25 grados de separación ya es considerada mala posición y pueden llegar hasta los 110, 120 grados, como vamos a ver en algún ejemplo. Aquí todo lo que debo repetirles una vez más es que se debe a un carácter genético y dominante. Nada que ver esa antigua teoría que existía que se podía deber a una mala acomodación permanente del pabellón durante la primera infancia. Eso es una teoría que ha sido completamente desechada, pero que aquí se las muestro porque aún en nuestro medio existe esa o ese criterio que todavía se lo maneja. Ahí tenemos un ejemplo. Esta es una verdadera oreja prominente. Fíjense ustedes que de la región mastoidea que estoy señalando con el cursor al borde externo del pabellón auricular y del hélix existe más o menos una distancia de 110 a 120 grados. Cuando hemos dicho que lo normal debería ser más o menos entre 15 y 20 grados, es decir, este reborde externo del pabellón debería estar situado más o menos aquí. Aquí está tan separado que naturalmente es la expresión máxima de esta oreja prominente. ¿Con qué frecuencia se presenta?
Es una malformación que afecta más a varones que mujeres en proporciones de 3:1. Eso implica que si tenemos 4 niños con esta lesión malformativa, con seguridad 3 van a ser varones y una va a ser del sexo femenino. No existe una relación racial, como por ejemplo vimos que existía en las fisuras labiales y palatinas. Aquí todas las razas presentan una misma incidencia epidemiológica. Y lo que se dice en las estadísticas, no nuestras, porque no tenemos en Bolivia un estudio estadístico de este tipo de lesiones. En la República Argentina, la Universidad de La Plata nos presentó hace años atrás una estadística sobre este problema que debe ser más o menos semejante a nuestro medio, donde nos indica que se presenta esta malformación una vez cada 350 niños nacidos vivos. De tal suerte que la incidencia es altísima. Acuérdense ustedes que en las fisuras labiopalatinas las hemos visto una vez cada 660 niños nacidos vivos. Aquí es el doble más o menos. Entonces seguro estoy que ustedes incluso en su vida diaria alguna vez han visto un caso de estos. En nuestro medio son bastante frecuentes y las hemos visto muchas veces. El diagnóstico no es difícil, tal vez al principio sí lo sea, porque cuando el niño recién nace no es fácil darnos cuenta de los grados de separación del pabellón auricular. Sí, necesariamente esto se va a manifestar con mayor intensidad a medida que ese chiquito vaya creciendo. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer para diagnosticar este problema? Simplemente hacer una valoración del grado de separación del pabellón en relación al cráneo y que debe ser superior a los 20-25 grados de separación. Cualquier nivel de estos, ¿no es verdad?, se va a dar como malformación posicional. Y les decía, cuando este caso se presenta, cuando esta malformación se presenta, en un 90% de las veces son las 2 orejas las que están mal posicionadas. Generalmente en altos porcentajes son de tipo bilaterales malformaciones. Lo contrario de las agenesias, de las de la anterior semana, donde la práctica era habitual de ser unilateral. Aquí es bilateral. Naturalmente una oreja más mal posicionada que la otra, posiblemente no en el mismo grado ambas, pero ambas están mal ubicadas. El tratamiento, como ustedes podrán ya más o menos colegir, es absolutamente quirúrgico. No existe ninguna posibilidad de un tratamiento ortopédico, de tipo ortopédico, o de un tratamiento de otra naturaleza. Se ha intentado muchas veces, a medida que el chico va creciendo y desarrollándose, de ponerle cintas, telas adhesivas a los pabellones para forzar que su desarrollo sea más posterior que el que actualmente presenta, sin ningún resultado. El problema es genético, ¿no es verdad? Por eso es entonces que decimos que el manejo de estos chicos y de estas lesiones ha de ser quirúrgico exclusivamente. Y el procedimiento es sencillo, es una cirugía realmente pequeña donde se puede reparar fácilmente este inconveniente. Naturalmente, al ser bilateral el problema, solemos hacer la reparación simultánea en el mismo acto operatorio de las 2 orejitas. ¿Cuándo hacemos esto? Aquí no existe una regla del 10 como una fisura labial y palatina que nos indique con precisión cuándo operarlo. No es una malformación vital, pero sí ha de ser necesario hacerle esta intervención, esta corrección al niño antes de su edad escolar, antes de que el niño vaya al colegio o a la escuela. ¿Por qué razón este criterio? Porque se ha visto que estos chicos son maltratados, son agredidos, son psicológicamente afectados por esta diferencia malformativa que presentan. Vale decir, el famoso bullying que hoy día está tan de moda, ¿no es verdad? Estos niños suelen sufrir demasiado por este problema que presentan.
y su afectación psicológica es de tal magnitud que a veces a lo largo de la vida es muy difícil de poderla corregir y revertir. Entonces, la tendencia que nosotros tenemos en todas las escuelas quirúrgicas es de corregir este defecto generalmente alrededor de los 5 o 6 años de edad, antes de que el niño pueda ser agredido y psicológicamente afectado por este problema. La intervención es tan pequeña y tan fácil de realizar que en realidad la podemos hacer con anestesia local cuando el niño es algo mayor. Hemos tenido casos de personas ya adultas que se han operado o de jóvenes que están en la edad de la pubertad, quinceañeros, veinteañeros, etcétera. Y a ellos, obviamente, esta intervención se les puede realizar con facilidad con anestesia local. Pero tratándose de un niño pequeño, normalmente lo hacemos bajo efectos de anestesia general. Este es el caso de un chico que tuvimos hace ya algunos años atrás, que tenía realmente una afectación demasiado grave. Era un niño que se asemejaba a tener un autismo, totalmente introvertido. No respondía, no hablaba, completamente deprimido, agresiones que sufría en el colegio. Le decían de todo, le jalaban las orejas, le golpeaban los pabellones auriculares, su apodo era Dumbo, porque le decían que podía volar con sus orejas, en fin, una serie de afectación psicológica que fue después bastante complicado el poderla revertir. El niñito tenía unos 6 años en aquella oportunidad. Y vean ustedes como la oreja derecha, por ejemplo, está bastante más separada que la contralateral del lado izquierdo, pero en realidad ambas con ciertos grados de mala posición. Ahí una visión posterior, noten ustedes esa enorme diferencia, 120 grados aproximadamente, recuerdo que era, y aquí tendrían unos 40, 45 grados de separación. ¿Qué es lo que solemos hacer? Hacemos un marcaje de estas líneas o estos puntos de marcación en el surco retroauricular y que llega hasta la piel del pabellón auricular, más o menos un diseño como este, en forma de vidrio de reloj de arena, ¿no es verdad? Desde el punto más alto del punto inferior del reborde cartilaginoso hasta prácticamente el punto más alto del borde superior del lóbulo auricular. Este esquema de dibujo nos va a permitir a la resección, la extracción de este uso de piel. Vale decir, hacemos una incisión siguiendo estas líneas y retiramos toda la piel de la región posterior del pabellón auricular. Una vez hecho eso, aquí en un esquema les muestro para que sea más entendible, colocamos unos puntos de plicatura del cartílago del pabellón auricular. Hilos de ácido poliglicólico, es decir, hilos reabsorbibles de Vicryl o de Dexon o Catgut incluso si quieren, ¿no es verdad? Estos hilos, estos puntos, aquí tenemos 3, 5, 7 puntos más o menos, anudándolos van a obligar a que el cartílago se pliegue, vale decir, a obligar a llevar el pabellón auricular a la posición más próxima a la región mastoidea, que es esta de acá. Si no realizamos esto y solamente nos contentamos con quitar el uso de piel, no estamos corrigiendo nada. La piel es elástica. El cartílago hialino del pabellón auricular, nosotros decimos, tiene memoria, ha de volver a su posición original de despliegue, estirando la piel por su elasticidad y no vamos a corregir el defecto. Entonces, no diremos el secreto, pero la técnica quirúrgica nos señala que esta plicatura del cartílago auricular ha de ser la que nos lleve a forzar a que el pabellón auricular retroceda y se coloque en posición. Y luego realizamos la sutura de la piel, ¿no es verdad?, a objeto de cerrar la herida quirúrgica. Colocamos este vendaje modelante, a manera del casco de un motociclista, ¿no es verdad?, nos va a permitir ayudar a la cicatrización en la nueva posición que el pabellón auricular ha de presentar.
Este casco, este vendaje modelante, lo mantenemos más o menos entre 10 y 14 días sin cambiarlo hasta lograr la cicatrización completa de la intervención quirúrgica. A los 14 días retiramos el vendaje y nos encontramos ya con las orejas en esa posición. Naturalmente no es fácil, debo decirles esto, de lograr una simetría perfecta en la posición de los dos pabellones. Dentro de lo que es la estética y los conceptos de estética facial, no existe una simetría idéntica en las dos hemicaras. Vale decir, si trazamos una línea vertical a través de la parte media del eje mayor de la cara, esta mitad izquierda no es simétricamente exacta a la mitad derecha. Por tanto, ciertos grados de diferencia en la posición de las orejas ha de ser aceptable. Ahí vemos, esta está un poco más separada todavía que la otra, pero en las posiciones habituales de los 20 o 25 grados de separación. Como verán ustedes, es una intervención pequeña, exenta prácticamente de grandes complicaciones como la de la anterior semana, donde la diferencia es sustancial. No había oreja la anterior semana, hoy la tenemos, pero mal ubicada. Y dentro de las complicaciones, el hematoma puede ser un problema, lo mismo que la infección. El hematoma lo prevenimos haciendo una buena coagulación de los vasos sangrantes en la cirugía. La infección, y para ello, para su prevención, utilizamos antibióticos profilácticamente para evitar este proceso de infección. Este sí es un problema, la mala cicatrización. Recuerden ustedes que cuando hemos avanzado el tema de patología de la cicatrización, les he explicado que los pabellones auriculares, la región esternal, la región deltoidea, por ejemplo, son zonas donde las cicatrices son de mala calidad. Por tanto, es muy posible de que por efecto de esta cirugía nos encontremos con cicatrices hipertróficas o incluso queloideas situadas en el lugar de lesiones del pabellón auricular. Para prevenir esto, una vez retirados los puntos de sutura de la piel, empezamos inmediatamente un tratamiento tópico con hidrocortisona o triamcinolona, ¿verdad?, en pomada, aplicando 2 a 3 veces por día durante 4 o 6 semanas más o menos, que nos ha de evitar precisamente la hipertrofia o la mala cicatriz. Y finalmente la asimetría, que hasta cierto punto es tolerable, pero si es mayor y es una asimetría notable, entonces la reintervención en la oreja asimétrica ha de ser la regla. Bueno, eso es lo que más o menos quería compartir con ustedes sobre este tema. No sé si tienen ustedes alguna pregunta, si hay alguna duda sobre esto. Hay todavía unos 9 minutos para poder conversar y poder resolver el problema. Adelante, muchachos, si tienen alguna duda o alguna pregunta sobre este tema. Bueno, parece que no hay dudas, que no hay preguntas, que todo está claro. Debo decirles que con este tema hemos cumplido ya con el tema de las malformaciones auriculares. Son esas las dos expresiones que tenemos de las malformaciones de las orejas. La siguiente semana tenemos que empezar a ver síndromes malformativos de la cara y con ello pues tenemos ya que empezar a concluir de ver malformaciones. Yo calculo que en 1 o 2 semanas seguramente vamos a terminar de ver los síndromes malformativos faciales y posteriormente entramos ya de lleno a lo que es la patología tumoral de la región de la cara. Tumores de maxilares, tumores de órbita, tumores de boca, de labios, en fin. Y con eso el programa ya estaría prácticamente concluido. Ya ha salido, no sé si ustedes conocen, la disposición de los reglamentos de la enseñanza virtual en nuestra universidad. Ha sido aprobado por el Consejo Universitario. Todavía no lo he leído, me lo han pasado anoche. Lo voy a leer y vamos a ver de qué manera tenemos que dar el primer examen parcial, que seguramente va a ser hasta mediados de este mes próximo de agosto. El primer parcial, les voy adelantando, conlleva desde el primer tema de anatomía quirúrgica hasta fracturas del maxilar inferior.
Ese es el temario del primer examen parcial. Todos esos temas son los relativos a la primera parte del programa. Si no tienen más preguntas, chicos, les deseo que tengan un feliz fin de semana, que la pasen bien, cuídense mucho. La pandemia está en su pico más alto hoy en día en Sucre. Tengan ese cuidado y que tengan un buen fin de semana. ¿No tienen más preguntas? ¿No hay más dudas? Doctor, Ever. Usted nos mencionaba que en las malformaciones estructurales se hacían en 3 tiempos, ¿verdad? La cirugía. En este caso, ¿se hace solamente en un tiempo o necesita otro tiempo más? O sea, normalmente, a ver, te voy a explicar, Ever. En las malformaciones estructurales se programa la resolución de la ausencia de oreja mínimamente en 3 tiempos operatorios. Mínimamente. 3 o más incluso. En este caso, la programación es un tiempo quirúrgico. Y en un tiempo quirúrgico resolvemos los 2 pabellones mal posicionados, diremos así. ¿No es verdad? Para este caso es un solo tiempo quirúrgico. Para el caso de la anterior semana de las estructurales, mínimamente 3. Cuando no, bastantes más. Esa es una diferencia importante. Y eso ya te demuestra ver la complejidad de la resolución de ese problema. Es decir, cuando para resolver quirúrgicamente un tema necesitas más de un tiempo operatorio, es porque el problema es grande. ¿Algo más, muchachos? Bueno, nada más entonces, aquí cortamos hasta el próximo viernes. Ya les pasaré, yo supongo que hasta el domingo, los links de conexión para la siguiente semana. Que tengan un buen fin de semana y cuídense mucho, muchachos, que les vaya bien. Buenos días, hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Gracias.